La carretera es un lugar lleno de misterios, donde lo inesperado se oculta en las sombras, y lo desconocido se revela cuando menos te lo esperas. Los camioneros conocen bien esta sensación. Viven en el límite entre el día y la noche, presenciando cosas que la mayoría de nosotros nunca creería. Pero, ¿qué pasa cuando estas experiencias dejan de ser solo historias y se convierten en realidad? Prepárate para escuchar relatos que te pondrán los pelos de punta, porque a veces el peligro no está en la próxima curva, sino en las cosas que no puedes ver. Historia 1. La sombra en la carretera desierta. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que lo engulle todo a su alrededor. Marcos, un camionero experimentado, estaba a mitad de un largo viaje, atravesando el vacío de una carretera desierta en el campo. Siempre le había gustado conducir de noche, donde el silencio y la soledad lo hacían sentirse en paz. Pero esa noche, algo era diferente. La radio emitía solo estática, una compañía molesta, pero estaba acostumbrado. Entonces notó algo en el espejo retrovisor. Una sombra, extraña y distorsionada, parecía seguir al camión. Parpadeó, pensando que era solo el cansancio, pero la sombra estaba ahí, tomando forma. El corazón de Marcos empezó a latir con fuerza y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tratando de calmarse, aceleró, creyendo que era solo una ilusión, pero la sombra seguía ahí, cada vez más nítida, como si lo estuviera persiguiendo. Sin ninguna luz en la carretera, lo único visible era esa presencia, danzando en la penumbra detrás de él. Marcos decidió que tenía que parar. Tal vez un café ayudaría a disipar esa sensación extraña. Vio una gasolinera abandonada, una de esas que se encuentran en medio de la nada, en ruinas. Parcó, apagó el motor y miró hacia atrás. La sombra había desaparecido. Respirando hondo, salió de la cabina, tratando de ahuyentar el miedo. Pero mientras caminaba hacia la tienda cerrada, sintió algo extraño, una presencia. La estación estaba muerta, sin señales de vida, pero sentía que no estaba solo. Entonces escuchó pasos detrás de él, pasos pesados que resonaban en la oscuridad. Marcos se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el camión, estacionado a lo lejos. Empezó a correr, pero con cada paso los sonidos se acercaban más fuertes. Cuando finalmente alcanzó la cabina y entró, las puertas se cerraron solas, como si algo lo hubiera encerrado dentro. Encendió el motor con manos temblorosas y arrancó, dejando atrás la estación y la extraña presencia. Pero el miedo no se desvaneció. Incluso a kilómetros de distancia, sabía que la sombra seguía ahí. Ahora, no solo como una silueta distante, sino como algo mucho más oscuro, algo de lo que nunca podría escapar. Porque a veces lo que te persigue en la carretera no es lo que ves, sino lo que se esconde en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Historia 2. La voz en la radio que nunca debió escucharse. Rogerio era un camionero experimentado, acostumbrado a pasar noches enteras al volante, cruzando carreteras solitarias mientras la mayoría del mundo dormía. En esa madrugada estaba conduciendo por una carretera montañosa, rodeada de acantilados y curvas cerradas, donde el menor error podría significar el fin. La radio del camión, que normalmente solo captaba canciones antiguas y noticieros locales, comenzó a fallar. La estática lo invadió todo, pero a Rogerio no le importó. Eso era común en áreas remotas. Entonces, en medio del ruido, surgió una voz. No era música ni un anuncio, era una voz fría, casi susurrante, llamándolo. Rogerio. El camionero abrió los ojos y frunció el ceño. Tal vez era algún programa de radio interactivo, alguien bromeando con los oyentes. Se rió nervioso y trató de sintonizar otra estación, pero la voz continuó. Rogerio, no deberías estar aquí. La sangre de Rogerio se heló. ¿Cómo alguien sabía su nombre? Miró la radio como si pudiera encontrar una respuesta allí, pero todo lo que vio fue la aguja moviéndose sola, como si la estática estuviera siendo manipulada por algo o alguien. Rogerio, sal de esta carretera antes de que sea demasiado tarde. El sudor le corría por la frente. Sus manos temblaban en el volante. Sabía que algo estaba muy mal, pero continuar el viaje parecía la única opción. Entonces la voz cambió. Se volvió más urgente, casi desesperada. Detente ahora. Antes de que pudiera reaccionar, algo saltó frente al camión. Rogerio frenó bruscamente. El sonido de los neumáticos derrapando resonó en las montañas, pero ya era demasiado tarde. Sintió el impacto y el camión se sacudió violentamente antes de detenerse. Jadeando, miró hacia adelante, tratando de entender qué había pasado. No había nada en la carretera,
solo la espesa niebla y la oscuridad que lo envolvía todo. La radio volvió a su estática normal, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que esa voz le había salvado la vida. Bajó del camión todavía aturdido y vio que estaba al borde de un precipicio. Un paso más y habría caído, destruyendo no solo el vehículo, sino a sí mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa voz lo advirtió? ¿Quién o qué estaba al otro lado de la radio esa noche? Mientras Rogerio volvía a la cabina, un pensamiento aterrador lo cruzó. Tal vez no todas las voces en la radio son humanas, y algunas de ellas, incluso si salvan tu vida, pueden estar más cerca de lo que imaginas. Historia 3. El pasajero fantasma en la noche sin fin. Carlos siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de muchos kilómetros recorridos. Le encantaban los largos viajes, especialmente aquellos que lo llevaban por caminos poco transitados, donde la única compañía era el sonido constante del motor y la interminable extensión de asfalto que tenía delante. Fue en una de esas noches cuando se encontró con algo que nunca olvidaría. El reloj en el tablero marcaba poco después de las 3 de la mañana, esa hora en que el mundo parece suspendido entre el sueño y la realidad. El cansancio comenzaba a pesarle, pero Carlos sabía que no podía parar, aún tenía muchas millas por delante hasta su destino. Entonces vio una figura al costado de la carretera. Una figura solitaria, con el brazo extendido en señal de hacer autostop. Carlos dudó. No era común ver a alguien tan tarde en ese tramo de carretera, y menos en una noche tan fría. Pero algo dentro de él, tal vez el cansancio o la empatía por alguien perdido en esa oscuridad, lo hizo detener el camión. La figura era un hombre, de apariencia pálida, vestido con ropa simple, casi anticuada. El hombre subió a la cabina sin decir una palabra, solo asintió en agradecimiento. Carlos trató de iniciar una conversación, preguntando a dónde se dirigía, pero el pasajero solo miraba hacia adelante, en silencio, con los ojos fijos en la carretera. A medida que pasaban los kilómetros, el silencio en la cabina se volvía opresivo. El extraño no movía un músculo, no emitía ningún sonido. Carlos sentía un creciente malestar, una sensación de que algo no estaba bien. Decidió encender la radio, intentando romper ese ambiente tenso, pero la radio solo emitía una estática molesta, como si la presencia de ese hombre interfiriera con las señales. Después de lo que parecieron horas, el extraño finalmente rompió el silencio. En una voz débil y distante, dijo: «La carretera continúa, pero yo paro aquí». Carlos, sin entender, miró hacia un lado y vio que el hombre señalaba un punto oscuro en la carretera, donde no había nada más que una pequeña entrada a lo que parecía ser un cementerio abandonado. Carlos detuvo el camión, confuso y asustado. El hombre abrió la puerta y salió caminando hacia el cementerio. Carlos lo observó por un momento, pero, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció, como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Impactado, Carlos bajó del camión y fue hasta el lugar donde el extraño había desaparecido. Todo lo que encontró fue una vieja lápida, desgastada por el tiempo, con un nombre casi borrado y una fecha de muerte muy antigua. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo cuando se dio cuenta de que la fecha en la lápida era exactamente la misma de esa noche. Con el corazón acelerado, Carlos corrió de vuelta al camión y se alejó de allí lo más rápido que pudo. La carretera por delante parecía interminable, pero sabía que nunca olvidaría al pasajero que nunca debió haber existido. Ellos eran camioneros comunes, conduciendo por caminos solitarios, pero en esas carreteras, algo inexplicable los encontró. Algo que nunca podrían haber previsto o controlado, convirtiendo sus vidas en una verdadera pesadilla. Y ahora, sus historias continúan resonando en la oscuridad. ¿Te atreverías a conducir por estas carreteras? Si estas historias te dieron escalofríos y no puedes esperar para escuchar más relatos aterradores que acelerarán tu corazón, entonces estás en el lugar correcto. Aquí las sombras de la noche cobran vida, y las carreteras solitarias esconden oscuros secretos que pocos se atreven a explorar. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes del terror, porque el miedo puede ser aterrador, pero nada es más aterrador que perderte la próxima historia que podría mantenerte despierto toda la noche. Quédate con nosotros, si te atreves.